por otra vez. Bueno, esa parte pues ya se perdió. Pues ya, no pasa nada. Vamos a compartir otra vez. Me avisan si se ve, porfa. Ay, no, qué fail. ¿Ya se ve? Ya. Sí, bien. Va. Bueno, pues nos habíamos quedado en que el corazón es un órgano mediastínico. Sabemos que se encuentra en el mediastino. Se encuentra encima del diafragma y en medio de los pulmones. El corazón se encuentra inclinado. De hecho, el corazón tiene algo que se conoce como eje cardíaco, pero eso no importa mucho. Este corazón está inclinado, tiene una inclinación oblicua hacia la izquierda y va de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a la parte de fisiología rápido. Es bastante sencillo, esto de seguro ya lo vieron. El sistema cardiovascular se divide, por así decirlo, en dos circulaciones, la mayor y la menor. La circulación mayor, pues es una circulación de alta presión. ¿A qué me refiero con alta presión? Maneja presiones altas. De hecho, la circulación mayor maneja presiones de más de 100 milímetros de mercurio. De hecho, se define en los libros que es mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Esta circulación mayor va de ventrículo izquierdo a atrio derecho. Una mnemotecnia así rápida, sencilla, es que existe algo que es vida, o sea, porque la circulación mayor es para todo el cuerpo y la sangre te da vida, ¿no? Entonces, circulación mayor, vida, ventrículo izquierdo a atrio derecho. O sea, atrio derecho se escribe al revés y pues ya es vida, ¿no? Y la circulación menor, también se conoce como circulación pulmonar, va del ventrículo derecho al atrio izquierdo. Y esta, pues básicamente es para que los pulmones puedan oxigenar la sangre, para que pues, el oxígeno se pueda distribuir en el organismo a través de la circulación mayor. Además, algo que deben saber es que la circulación mayor incluye a a esa sangre que llega al pulmón para el propio pulmón, o sea, para que los neumocitos tengan su irrigación sanguínea, ¿no? Pero la circulación pulmonar como tal es para que se oxigene la sangre. Esta circulación es de baja presión, maneja presiones menores o iguales a 30 milímetros de mercurio y pues en este dibujito se ve claramente, ¿no? Entonces sabemos que este es el ventrículo izquierdo y como vemos del ventrículo izquierdo a través de la aorta salen la sangre y oxigena los tejidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta sangre? Ok, se oxigena y todo, hay desecho y llega a través de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, ¿ok? Entonces, después de esta aurícula derecha, ¿qué pasa? Va a entrar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a salir a través de las venas de la arteria pulmonar, va a llegar a los pulmones, se va a oxigenar y a través de las venas pulmonares va a regresar al atrio izquierdo y va a bajar hacia el ventrículo izquierdo para que se repita el ciclo. Ese es como bastante sencillo, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, bueno, antes de decirle los focos de auscultación, tienen que saber algo, que el corazón tiene dos sistemas, uno de conducción, un sistema eléctrico y uno mecánico. Entonces, el sistema de conducción eléctrico, pues básicamente son 5 partes principales, ¿no? El primero es el nodo sinusal, también se conoce como sinoatrial. El 2 son los haces internodales. El 3 es el nodo atrioventricular o nodo AB. El 4 es el haz de His. Y este haz de His se divide en su rama derecha y rama izquierda. Esto que ven, RD y RI, rama derecha, rama izquierda. Y el número 5, pues son las fibras de Purkinje. Bueno, Purkinje va con P mayúscula. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque básicamente algo que van a ver ahorita, que les voy a explicar, pues es que
los fenómenos eléctricos preceden a los fenómenos mecánicos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque ahorita vamos a ver como a grosso modo lo que es el ciclo cardíaco y pues con esto se explica básicamente toda la parte de auscultación, lo que van a escuchar. Entonces, ¿qué va a pasar? Del nodo sinusal se va a despolarizar, que es básicamente que se activen las células para no complicar mucho el asunto, las de los haces internodales. La de los haces internodales van a activar a las del nodo AB. ¿Y qué va a pasar? El nodo sinusal se activa súper rápido, pero el nodo AB lo que va a permitir es que le va a dar tiempo a que los atrios que están aquí arriba se despolaricen antes que los ventrículos. Porque si no, si todo se despolarizara al mismo momento, el corazón haría pum, o sea, entero el corazón y no tendría sentido porque no se llenaría el corazón de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? El nodo AB va a retrasar, o sea, retrasa la activación del haz de His y de las fibras de Purkinje para que le dé tiempo a los ventrículos de llenarse para que estos después se activen y pues hagan su función mecánica, ¿no? De bombear. Por eso es importante saberse el sistema de conducción, porque si no, no entenderías qué pasa en lo mecánico. Entonces, en la parte mecánica, pues fue lo que ya habíamos visto básicamente de circulación mayor y menor. ¿Qué va a pasar? Primero, vemos, ok, el ventrículo izquierdo sabemos que pues está conectado con la aorta, ¿no? Y la aorta tiene una válvula, que es la válvula aórtica, esta que está aquí, ¿ok? Esta es la válvula aórtica. Y esta maneja una presión para que se abra, para que pueda salir la sangre de 120 milímetros de mercurio más o menos. Entonces, si, o sea, yo tengo que llegar a esa presión de 120 milímetros de mercurio para poder abrir esa válvula. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? Va a hacer como mini contracciones rápidas y va a subir la presión. Y esto se explica mucho en esto que van a ver el próximo año, que no se los voy a complicar mucho, voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible y si no le entienden me avisan. Es con este esquema que se llama diagrama de Wiggers. ¿Ok? Aquí se ve la presión del ventrículo y básicamente vemos cómo se cierra primero la válvula mitral. En realidad es el cierre de las válvulas atrioventriculares, tanto mitral como tricuspidia. ¿Y qué va a pasar? El corazón va a empezar a bombear súper rápido, así como microscópicamente, y va a aumentar la presión. Vemos cómo aumenta esta presión y llega más o menos a 80, 100 y se abre la válvula aórtica. Después sigue subiendo la presión, llega a 120, que es la presión máxima. Y ya, ok, va saliendo la sangre y se distribuye por la aorta, por todos los vasos sanguíneos y baja la presión. Entonces, cuando yo paso, o sea, cuando yo bajo de esos 100 milímetros de mercurio y llego a 80, por ejemplo, se va a cerrar esa válvula aórtica y va a seguir bajando la presión porque se está distribuyendo la sangre por todos los tejidos. Y se van a volver, o sea, cuando llegue más o menos a cero, se vuelva a abrir la válvula, o sea, las válvulas AB para que se pueda llenar el ventrículo otra vez y pueda existir ese llenado ventricular para que se pueda distribuir la sangre en otra contracción. Entonces, básicamente, esto que vemos es sístole. Y justo aquí se ve que todo esto que abarca estas dos partes es sístole, que es una contracción del ventrículo. Entonces, yo les había dicho que lo eléctrico procede. ¿Diagrama de qué? Diagrama de Wiggers. Así se llama, mira, te lo pongo en el chat. Wiggers. Así. O sea, hasta aquí vamos bien o los estoy confundiendo un poquito. ¿Sí se está entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, Va. Sí, todo bien. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra sístole, ¿no? Y yo les había dicho que lo eléctrico precede a lo mecánico. También está la parte del electrocardiograma. Esto no se los voy a explicar porque no tendría sentido que lo vean ahorita. Pero realmente, si se fijan, esto que es como un piquito que ven así, esto básicamente, es lo que indica que va a haber una contracción del ventrículo, eléctricamente hablando. Es decir, que ya pasaron, o sea, que ya se activó
básicamente el haz de His y las fibras de Purkinje. Ese piquito que vieron, así, indica que ya se activaron estas y se va a contraer el ventrículo. Entonces, eso es lo que ves en el electrocardiograma y por eso, si se contrae el ventrículo, hay sístole. Y entonces, este piquito marca el inicio de la sístole y por eso está aquí. Y yo les dije que lo eléctrico precede a lo mecánico, porque si se fijan, el inicio del piquito está un poquito antes del inicio de la sístole. ¿Ok? Entonces, diástole, ¿qué pasa en la diástole? Se llena el corazón y también que se llenan las arterias coronarias. Entonces, la irrigación del corazón como tal se da en diástole, no en sístole. Entonces, ahora sí vamos con la parte de la auscultación, lo que van a escuchar, porque ya vieron lo de la apertura de las válvulas AB y el cierre de las válvulas AB y la apertura de las válvulas sigmoideas. Básicamente aquí se ve. Entonces, ahora sí, focos de auscultación. Yo les puse esta mnemotecnia, hay muchas, pero esta, la verdad es que se me hace súper sencilla. Hay otra que era, no sé, algo de amor mío, algo así. La verdad no me acuerdo, pero esta, la verdad, está sencilla, se llama Apetéseme y pues A, P, T, E y M, ¿no? Sabemos que la A es del foco aórtico, la P es del foco pulmonar, la T es del foco tricuspidio, la E básicamente es del foco de ERB, pero es el foco accesorio del aórtico, o también se conoce como segundo foco aórtico, y la M es del foco mitral. Entonces, también les puse en dónde se encuentra cada foco. Ok, foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. ¿Por qué derecha? No se vayan a confundir que es izquierda, porque el ventrículo izquierdo se encuentra en la izquierda y chance dicen como, pues como la aorta sale del lado izquierdo, el foco ha de estar del lado izquierdo. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Que el corazoncito, pues tiene esto, ¿no? Y sale la aorta, pero la aorta, ay, esperen, no se ve. La aorta hace esto, básicamente da una vuelta. Y tú donde lo vas a medir es justo aquí. Y esto está del lado derecho y no del lado izquierdo. Esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, por eso el foco aórtico está del lado derecho, porque la aorta hace una curva. ¿Ok? Y el foco pulmonar hace justamente lo contrario. El foco pulmonar hace algo así y se sigue para arriba. Entonces tú lo vas a medir aquí. Entonces, esa es la explicación anatómica de por qué están al revés. Y yo les puse, o sea, esta mnemotecnia es buena porque va, de hecho, en orden. Va, o sea, de derecha a izquierda. Y las otras mnemotecnias van en desorden. Solo es para que te acuerdes de los nombres. Entonces, aórtico es del lado derecho y pulmonar es del lado izquierdo. El foco tricuspidio está en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Básicamente está justo al ladito del foco, o sea, del proceso gifoides, del esternón, y así lo puedes ubicar rápidamente. El foco de ERB, que es el accesorio del aórtico, es el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Aquí en este dibujito se ve bastante bien. El accesorio del aórtico es el tercer espacio, igual, línea paraesternal izquierda, al lado de, pues, del esternón, ¿no? Del mango o el manubrio, como le llamen. Y el foco mitral es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Una manera de encontrarlo rápidamente para que no tengas que estar ahí palpando si es, por ejemplo, un paciente muy, o sea, con mucha grasa corporal, es debajo del pezón o de la tetilla. Ahí siempre va a estar, ¿ok? Y pues aquí les puse también para que no se, o sea, como que no se compliquen la vida con las abreviaturas. Aquí están para que pues, puedan ahí descifrarlo rápidamente. Entonces, ruidos cardíacos normales. Los ruidos cardíacos normales son S1 y S2. Algunos consideran a S3 como un ruido cardíaco normal, pero en realidad es un fenómeno agregado. Entonces, S1 y S2. S1 se da por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Las válvulas atrioventriculares ya habíamos visto, mitral y tricuspidia. Una manera de entenderlo, así lo entendí yo, es
que las válvulas básicamente es como si aplaudieras. Ok, las válvulas se abren, ¿no? Pero si tú separas las manos, no hay ningún sonido. Pero si tú las juntas, hay un sonido. Entonces, por eso el cierre de la válvula hace el sonido, no es la apertura. Porque, pues, ajá, si tú abres o sea, al aplaudir, si abres las manos, pues no va a sonar nada y así sí suena, ¿no? Entonces, por eso es por el cierre. Entonces, ¿cuál es la característica, o sea, cuáles son las características de este S1, ¿no? El primero, o sea, la primera característica, es de un tono bajo y tiene un timbre suave, o sea, básicamente es como grave, más o menos, y es de larga duración. Indica el inicio de la sístole, ¿ok? Y se escucha súper fuerte en el foco mitral, o sea, es el ruido que más fuerte se escucha en el foco mitral. Y pues ya sabemos que las válvulas AV son tanto la tricuspidia como la mitral, ¿no? ¿Y por qué suena muy fuerte en el foco mitral? Porque está súper cerca o sea, de donde estés auscultando tú, o sea, del estetoscopio. Porque el ápex del corazón básicamente está súper cerca del foco mitral y por eso se escucha súper fuerte. Y pues este ruido, bueno, este ruido es auscultable tanto en el mitral como en el tricuspide. El S2, en cambio, se da por el cierre de las válvulas sigmoideas. Es un tono agudo y se conoce como, o sea, lo vas a escuchar como un ta, y S1 es como un tum. Entonces, por eso luego en muchos libros es como tum ta, tum ta. La verdad, esto no importa mucho lo del tum y el ta, porque el punto es que ustedes sepan escucharlo, no tanto como te lo digan los libros, porque todos lo escuchamos diferente. Es un sonido breve, eh, es, un, es un ruido que básicamente es auscultable tanto en el aórtico, en el pulmonar y el mitral. En el mitral se escuchan todos los sonidos. Y, y este ruido indica el inicio de la diástole. Ahora, ¿por qué esto es antiintuitivo? Que el S1 indica el inicio de la sístole y S2 el inicio de la diástole. ¿Alguien sabe? ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque o sea, si se acuerdan, es por el cierre de las válvulas. Cuando se cierran las válvulas atrioventriculares, básicamente va a haber eyección de sangre. Pero cuando se abren, va a haber diástole, ¿no? O sea, se van a llenar los ventrículos. Entonces, por eso cuando se cierren las sigmoideas, va a empezar la diástole y cuando se cierren las atrioventriculares va a haber sístole. Básicamente, tienes que acordarte de lo que yo te enseñé en el diagramita este. Justo es esto. Entonces, por eso se los puse y también les pongo el nombre por si lo quieren buscar. Se llama diagrama de Wiggers. Ahí está. Ok. Ya les dije que S2 se puede escuchar en el aórtico, el pulmonar y en el mitral. Y este ruido es súper curioso. ¿Por qué? Porque se puede desdoblar, es decir, se pueden escuchar sus dos componentes. Hay un componente que es A2 y otro que es P2. Así lo van a encontrar en los libros. Estos dos componentes, obviamente, valga la redundancia, componen al sonido, pero lo puedes escuchar en sus dos componentes cuando el paciente inspira. Durante la respiración, sobre todo en la inspiración, existe algo que se llama desdoblamiento fisiológico. Vas a escuchar como un latigazo, ¿ok? Es difícil de describir, pero es más o menos entre un chasquido y un latigazo, así se escucha, pero o sea, solo lo vas a escuchar cuando el paciente inspira. Si lo escuchas en otro momento, es algo más, ¿eh? Y se escucha en el foco pulmonar, no se escucha en otro foco, ¿eh? Entonces, eso es lo importante del S2 y del foco pulmonar, que puedes escuchar el desdoblamiento fisiológico. Entonces, en muchos casos clínicos vas a encontrar que dice S2 en foco pulmonar, o sea, se escucha el S2 desdoblado en el foco pulmonar. Y sabes que eso es fisiológico, no tiene nada de malo. ¿Ok? Entonces, así como hay ruidos, hay silencios. Existen dos silencios que componen la parte áfona del fonocardiograma, ¿no? En donde no hay ningún sonido. Eso es áfona. Entonces, existe un pequeño silencio y un gran silencio.
El pequeño silencio se da entre S1 y S2, es decir, durante la sístole, y el gran silencio se presenta entre S2 y S1, es decir, en la diástole. De hecho, cuando vean ciclo cardíaco el próximo año en fisio, se van a dar cuenta de que la diástole dura más que la sístole. La diástole dura casi 0.5 segundos, bueno, 0.05 segundos, y la diástole, la sístole, perdón, dura 0.03 segundos. De hecho, pues si lo ven, 2/3 partes del ciclo cardíaco son de la diástole y solo 1/3 parte es de la sístole. Entonces, eso es importante, que sepan que la diástole dura más que la sístole y que el gran silencio se da en diástole porque dura más. Entonces, ya vimos los ruidos normales, pero ahora vamos con los agregados. Los ruidos agregados. El S3 se le conoce normalmente como galope. Es un galope, se escucha como si hubiera un caballo ahí galopando, así se escucha. El S3 puede ser fisiológico, normalmente es fisiológico, y aquí les puse las circunstancias en las que un S3 es fisiológico. Cuando hay una alta ingesta de agua o cuando hay administración de volumen intravenoso, ¿ok? En estas dos situaciones es fisiológico. En niños y en jóvenes. En los niños vas a encontrar S3 súper común y en jóvenes de 20 a 30 años es normal encontrar un S3. En estados febriles es súper común encontrar un S3, básicamente porque aumenta el gasto cardíaco. En el hipertiroidismo igual es común encontrar un S3 porque igual aumentas el gasto cardíaco. En los anémicos es común encontrar un S3 y en atletas es común encontrar un S3. En esas circunstancias es común, es normal, pero si no, algo anda mal. Entonces, sí, también en embarazadas. Súper, súper bien. Sí, me faltó ponerlo. Embarazadas también es común encontrar un S3. Sí. Igual, en embarazadas es un S3 fisiológico. Gracias por esa persona que me recordó. Sí, mujeres gestantes entrarían en S3 fisiológico, sí. Perdón por no ponerlo, se me fue la onda. Les digo, fue una presentación súper improvisada. Pero sí, en embarazadas igual es común. Ok, entonces, características del S3. Se da porque existe, o sea, la sangre que hay de remanente en el ventrículo se queda ahí, o sea, es una sangre estacionaria. Imagínense que yo tengo mucha sangre, ¿no? Yo no puedo, o sea, expulsar todo, en mi corazoncito no puedo expulsar todo y va a haber cierta cantidad de sangre que se va a quedar ahí. Pero en estados en donde hay o sea, mucho volumen, no toda la sangre se va a expulsar. De hecho, el corazón nunca se queda sin sangre, pero en estados en donde hay mucho volumen sanguíneo, hay más sangre que se queda de remanente, ¿no? Entonces, la sangre que llega de diástole para que se llene el ventrículo otra vez, va a chocar con la sangre que ya está en el ventrículo de manera, o sea, desde antes, ¿no? Entonces, si choca esa sangre, va a haber como un sonido. O sea, si ustedes agarran un bowl con agua y todavía le echan agua, o sea, desde arriba, se va a escuchar como el agua choca y cae. Justamente ese es el sonido que se forma y esa es la razón. Y se escucha como un tum tra, ¿ok? Y es auscultable en el foco mitral. Les digo, en el foco mitral se escucha todo. O sea, ante la duda, si quieren escuchar algo, váyanse al foco mitral. Y ya vimos ese S3 y S4 siempre es patológico. El S4 no debería de existir en un paciente sano y por eso se le considera un sonido anormal, completamente anormal. Y este se da justo antes de la sístole. De hecho, a este sonido S4 se le conoce incluso como a veces protosistólico, o sea, antes de la sístole. ¿Ok? Entonces, el S4 siempre es patológico y la sangre choca con el ventrículo, pero este ventrículo está rígido y el S4 se da por rigidez ventricular, ¿ok? Si el ventrículo está rígido y a algo duro le pega, o sea, le pegas con algo, va a sonar como hueco, ¿ok? Y se va a generar como un eco. Básicamente ese es el S4. Por rigidez ventricular se da el S4, de hecho lo puedes encontrar, por ejemplo, en situaciones de
hipertrofia ventricular por hipertensión arterial se puede dar. Igual en casos de insuficiencia cardíaca se da el S4 y es auscultable igual en el foco mitral. Les digo, ante la duda es foco mitral, es la vieja confiable, en donde quieres escuchar un ruido, vete al foco mitral. Ahora, les tengo que explicar en dónde se van a escuchar los sonidos. Entonces, yo les dije que S1 es del cierre de las AB, ¿no? Y S2 es del cierre de las sigmoideas. Entonces, ¿en dónde voy a escuchar más fuerte un S1 que un S2? En el foco mitral y tricuspidio. Porque estos son, o sea, estas son válvulas atrioventriculares. Entonces, aquí voy a escuchar con mayor fuerza el S1 y o sea, voy a escuchar con mayor fuerza el S2 en el foco aórtico y en el pulmonar. Porque básicamente estoy auscultando esas válvulas. ¿Sí me di a entender? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ok. Sí. Va a sonar más fuerte en las válvulas o en los focos que yo esté buscando. Si yo estoy intentando auscultar el cierre de una atrioventricular, me voy al foco mitral y tricuspidio porque son válvulas atrioventriculares. Entonces el cierre lo voy a escuchar fuerte. Entonces esa es la explicación de por qué escuchas más fuerte el S1 en ciertos focos y el S2 en ciertos focos. Muy probablemente en su DEPA les pongan una pregunta así. A paciente se le ausculta un S2 más fuerte que un S1 en el foco aórtico. ¿Esto es fisiológico o patológico? ¿Ustedes qué dicen? Fisiológico. Exactamente, es fisiológico, porque un S2 indica el cierre de una sigmoidea y si yo lo estoy auscultando en un foco aórtico, que es la válvula aórtica es una válvula sigmoidea, es normal, es fisiológico. Entonces, eso lo tienen que saber bien, porque eso sí lo llegan a preguntar. Entonces, ya vimos los focos de auscultación, los ruidos agregados y qué es lo que pasa, ¿no? Ahora vamos con la parte de síndrome metabólico, que es lo importante, que es el tema que de verdad tienen que dominar, porque una es muy preguntable y otra se los van a preguntar el próximo año igual. Entonces, vamos con la parte de antropometría. Esto la verdad es bastante sencillo, la parte de antropometría es algo bastante, pues sencillo y es conciso. Índice de masa corporal, ya es es una que todos se saben, es la de todos los días. El índice de masa corporal básicamente es un número que se calcula al dividir o sea, la estatura y el peso de la persona, ¿no? O sea, lo que buscas es tener una medida en kilogramos por metro cuadrado. Entonces, arriba voy a poner el peso del paciente y abajo la estatura en metros, o sea, metros cuadrados. Entonces, estatura en metros por estatura en metros, estatura en metros al cuadrado entre el peso en kilogramos del paciente. Y ya. Así sacas el IMC. El IMC no es un indicador súper confiable de la grasa corporal que tiene una persona. ¿Por qué? Porque o sea, te puede llegar un paciente atleta, así mamadísimo, y pues estas personas tienen un peso elevado, pero por tener alta masa muscular. Entonces, chance y miden, yo que sé, 1,70, pero te pesan 85, pero no todo ese peso es grasa, de hecho es músculo. Entonces, por eso el IMC luego tiene sus fallas, ¿eh? Y la verdad no es muy confiable. Entonces, ¿cómo se clasifica el IMC? Según la CDC, les voy a poner ambas clasificaciones, la de la CDC y la de la NOM. Ustedes sepan, o sea, sepan ambas, pero para su DEPA, la de la norma oficial. La CDC lo clasifica súper sencillo, así de por debajo de 18.5. Esperen, por debajo de 18.5 estoy bajo peso. De 18.5 a 24.9 estoy normal. Arriba de 25 hasta antes de llegar a 30, 29.9 estoy en sobrepeso y 30 o más obesidad. Es una clasificación que se parece un poco a la de la NOM, pero la NOM es bien como
súper específica y tiene ahí sus cosas, ¿no? Entonces, la NOM, ¿cómo la clasifica? Ni siquiera lo vas a encontrar así de bajo peso, peso normal. Tú vas a encontrar, ok, en bajo peso, chido, ¿no? Tengo 3 clasificaciones, delgadez severa, moderada y delgadez leve. Te pone cada índice de masa corporal. Normalmente bajo peso se considera menor a 18.5, pero aquí te ponen las clasificaciones, ¿no? Delgadez severa es menor a 16, delgadez moderada de 16 a 16.99, delgadez leve de 17 a 18.49. Entonces, en realidad, estas personas que tienen delgadez tienen bajo riesgo cardiovascular y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el intervalo normal de peso? 18.5 a 24.9. Si se dan cuenta, es lo mismo que la CDC y está bien, ¿no? Ahora, sobrepeso se divide en preobesidad y en sobrepeso como tal. O sea, sobrepeso es como englobado, ¿no? Pero también se considera como preobesidad. Ahora, el sobrepeso, las personas con sobrepeso tienen riesgo cardiovascular elevado. Ahorita vamos a ver qué es eso de riesgo cardiovascular. Y el sobrepeso, básicamente son aquellos pacientes que tienen un IMC mayor o igual a 25 y menos de 30. Entonces, de 25 a 29.9 son rangos de sobrepeso. Ahora, obesidad se divide en obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y básicamente, ¿qué va a pasar aquí? Que o sea, la obesidad grado 1, sí, tiene riesgo cardiovascular elevado, pero van de 30 a 30, o sea, 34.9, antes de 35. Grado 2, de 35 a 39.9 y obesidad grado 3, que es obesidad mórbida, son mayor a 40. Y estas personas tienen un riesgo cardiovascular extremadamente alto. ¿Ok? Entonces, índices antropométricos. Perímetro de cintura. El perímetro de cintura es un indicador de grasa visceral. De hecho, por encima del rango que se establece en hombres, que es o sea, el perímetro de cintura que es mayor a 94, es decir, 95, se considera como una persona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es un factor de riesgo cardiovascular. También pueden tener, o sea, están en alto riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, ¿no? Que ya se los mencioné. Y en mujeres, este rango es de 80. ¿Cómo se mide? Se mide en el punto más alto de la cresta ilíaca durante una respiración normal o en el punto medio entre el último reborde costal y la parte superior de la cresta ilíaca. Básicamente, en este don, justo aquí se ve que tienen la cresta ilíaca, se nota como pues esas 2 líneas, ¿no? Que luego a la gente que está súper definida del abdomen, se les nota un buen como esto, ¿no? Algo así. Y aquí están acá los pectorales y todo el show. Entonces, justo aquí arriba de esas líneas que les dije es por encima de la cresta ilíaca. Y ahí se mide. ¿Ok? Es como el huesito. Entonces, ya vimos el perímetro de cintura. Ahora, ¿qué show con el perímetro de cadera? El perímetro de cadera se mide únicamente en algunos lados, pero es necesario para sacar el índice cintura-cadera. O sea, no es como un indicador súper confiable de lo que viene siendo grasa visceral, porque la gente, o sea, sobre todo las mujeres, tienen mayor cantidad de grasa en la cadera que en la cintura. Entonces, por eso es importante sacar el índice cintura-cadera para saber el riesgo cardiovascular que tiene el paciente o la paciente. ¿Y dónde se mide? O sea, básicamente se debe tomar con los brazos relajados a cada lado y se toma en la parte más, o sea, la parte más ancha de las nalgas, ¿ok? O sea, básicamente aquí en esta paciente se ve que aquí están las nalgas y justo aquí, que es la parte más ancha, ahí se va a tomar el perímetro de cadera, ¿ok? Ahora, índice cintura-cadera, esto es lo importante. Esta medida se recomienda por encima del IMC porque básicamente nos estima el riesgo cardiovascular y nos permite saber si el paciente o la paciente tiene una distribución de grasa androide o ginecoide. La distribución androide igual se conoce como distribución central de grasa, ¿ok? Y básicamente estas personas tienen como un patrón morfológico en donde la grasa o sea, se distribuye como si fuera una manzana. O sea, están gorditos, así del abdomen están muy gordos, parecen como un globito y parecen una manzana. Y la distribución ginecoide
que es otra distribución que ahorita vamos a ver, parecen una pera, en donde la distribución de la grasa está en la cadera, y esto es normal, ¿ok? Y se considera que la distribución ginecoide tiene menor riesgo cardiovascular que la distribución androide o central. Entonces, índice cintura-cadera. Las personas que tengan un ICC mayor a 0.95 están en alto riesgo cardiovascular, y las mujeres por encima de 0.85. Riesgo moderado de 0.9 a 0.95 en hombres, y en mujeres de 0.80 a 0.85. Y el riesgo bajo es menor a 90 en hombres y menor a 80 en mujeres. Ahora, las personas que tienen un riesgo elevadísimo, así de enfermedad cardiovascular, son aquellas que tienen más de 1 en su índice de cintura-cadera y más de 0.85 en mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué les había dicho yo de la distribución androide y ginecoide? La androide les dije que parece una manzana. O sea, parece una manzana, de verdad. Así una manzana luego es algo así. O sea, no sé dibujar muy bien, pero bueno, más que una manzana parece una naranja, pero digamos que es una manzana. Y una pera, pues algo así, ¿no? Entonces, la distribución central o androide básicamente se relaciona mucho con hipertensión arterial, enfermedades del corazón, infarto, EBC, diabetes mellitus tipo 2, colesterol alto y daño renal. ¿En dónde se distribuye esta grasa? En el abdomen, en el vientre y en la espalda baja. Ahora, la distribución ginecoide. Esta grasa se divide en cadera, muslos y piernas. Las enfermedades asociadas en realidad son enfermedades de vesícula biliar, varices y constipación. Pero si se fijan, el índice, o sea, el índice de cintura-cadera tiene que ser menor a 85 casi casi para relacionarlo con una distribución ginecoide y con un bajo riesgo cardiovascular, ¿ok? Eh, entonces, ya vimos esto de patrones de distribución de grasa corporal. Ahora, síndrome metabólico como tal. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se define como un conjunto de signos y síntomas, y sobre todo la combinación de distintas enfermedades, como lo son dislipidemia. Si vemos dislipidemia, básicamente hay cambios en HDL, en triacilgliceroles y en colesterol. Entonces, se relaciona con dislipidemia, se los voy a anotar, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Esas son las 4 enfermedades relacionadas con síndrome metabólico. Entonces, en el síndrome metabólico vamos a ver que es un conjunto de alteraciones caracterizadas por cambios en las concentraciones de HDL. No me voy a meter en eso, ya lo vieron en bioquímica. Aumento en la concentración de triacilgliceroles o triglicéridos, aumento de la tensión arterial e hiperglucemia. O también lo pueden llegar a ver como resistencia a la insulina, ¿ok? Luego en los libros lo representan como RI, en los libros, ¿ok? Entonces, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tenemos para síndrome metabólico? Factores genéticos, obviamente, el sedentarismo, la obesidad, que está asociada con resistencia a la insulina. Y si bien se acuerdan acá de bioquímica, ya siglos atrás lo vieron en el bloque 3, que las personas que son obesas tienen mayor resistencia a la insulina. ¿Por qué? Por algo que se conoce como adiponectina, pero eso es otro show. Entonces, todas estas enfermedades de dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes y obesidad predisponen al individuo a desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes como tal, ¿ok? Entonces, vamos a los parámetros de la glucosa. Sabemos que la glucosa se puede tomar en 2 momentos, en ayunas, o se puede realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Entonces, la glucosa capilar en ayunas, se los puse en miligramos por decilitro y en milimoles sobre litro, porque luego en el examen se los ponen como milimolar o en miligramos sobre decilitro, pero normalmente lo que más se usa es miligramos sobre decilitro, ¿ok? Entonces, si la glucosa capilar en ayunas es menor a 100 miligramos sobre decilitro o menos de 5.6 milimolar,
sabemos que es una glucemia en ayunas normal, ¿ok? De 100 a 125 o de 5.6 a 7 se considera como resistencia a la insulina o prediabetes, ¿ok? Esperen, admito a alguien, ok. Y mayor a 126 o mayor o igual a 7 se considera como diabetes. Ahora, no por tener 126 miligramos sobre decilitro en una glucosa capilar en ayunas se confirma el diagnóstico de diabetes. Claro que no. Se tiene que hacer todo un proceso. Y de hecho el estándar de oro actualmente ya no es la hemoglobina glucosilada, ya no lo es. Muchos libros dicen, hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 es diabetes. Claro que no. Ahora el estándar de oro es la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Entonces, este es el estudio más confiable. Entonces, menor a 140 miligramos sobre decilitro o menor a 7.8 es normal. De 140 a 199 o de 7.8 a 11 es prediabetes o resistencia a la insulina. Y mayor o igual a 200 o mayor o igual a 11.1 es diabetes. Ahora, ¿qué es la curva de tolerancia oral a la glucosa? Este estudio básicamente se caracteriza porque el paciente bebe alrededor de 200, 300 mililitros de una solución en donde hay 75 gramos de azúcar o de glucosa y se lo tiene que tomar así rápido, ¿ok? Y a las 2 horas, en realidad se hace a la hora y a las 2 horas. Se saca sangre y se miden los niveles de glucosa. Pero los resultados concluyentes son a las 2 horas. Entonces, a las 2 horas tenemos que buscar estas cosas, ¿ok? Estos rangos. Y pues ya se mide la glucosa y se establece si el paciente tiene resistencia a la insulina o no. ¿Y por qué es bueno este estudio? Porque es estandarizado. O sea, 75 gramos de azúcar, no hay nada que varíe, nada que ver con la dieta, shalala, shalala. Entonces, este es el estándar de oro actualmente, la curva de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, ya vimos un poquito acerca de la glucosa. Ahora vamos con la tensión arterial. Yo en el repaso pasado de IBC les había puesto los rangos de tensión arterial según la norma oficial. Aquí se los vuelvo a poner porque bien puedes tomar las cifras que pone la AJA o algo así, pero aquí en México lo que aplica es la NOM. Ya sabemos que esto de presión arterial, o sea, hipertensión arterial fronteriza, hipertensión sistólica aislada casi no se usa. De hecho, está medio meh, pero sabemos que en términos generales, mayor de 140-90 se considera hipertensión, o sea, ya se considera hipertensión, pero en las nuevas guías ahora se considera incluso como hipertensión mayor de 120 o mayor a 80 ya se considera hipertensión. Las nuevas guías de la AJA, pero esto X, lo que nos importa es la NOM, entonces mayor a 140 o mayor a 90, ya se considera como hipertensión, ¿ok? Adelante. Una pregunta, ¿hay alguna diferencia si es en hombres o mujeres? Que lo consideraban, ¿no? Los valores de hipertensión o de tensión arterial en hombres, normalmente lo óptimo se considera como 120-80, ¿ok? Esto es en hombres. Pero en mujeres, lo normal es 110-80 más menos 10 en cualquiera de los dos rangos, ¿ok? Entonces, si te llega una paciente con 170, está bien. Una paciente femenina, 170 está bien. Pero en un hombre, si te llega un paciente 170, dices, hermano, algo anda mal. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Sí quedó claro? Igual para el diagnóstico de hipertensión. Sí, 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 sí. O sea, normalmente lo que pasa en el diagnóstico de hipertensión en hombres y mujeres es que en las mujeres se toma igual el rango como 120-80 como el óptimo, pero en realidad, o sea, respecto, por ejemplo, incluso lo que ponen el departamento de IBC en el hospital virtual, si, no sé si ustedes lo llegaron a hacer, en la práctica de hipertensión, te dicen, hay claramente que el valor óptimo para la mujer es de 110-70 más menos 10. Entonces, si se los llegan a preguntar así de cuál es el rango de tensión arterial para una mujer, o sea, el rango óptimo, no vayan a poner 120-80, pongan 110-70
y si les ponen más menos 10, mejor aún. Pero para el diagnóstico de hipertensión, por regla general, es 140-90 en cualquiera de los dos, o sea, o 140 o 190, 140 o 90, ¿ok? Sí, gracias. Va. O sea, porque esto ya es estandarizado por la norma oficial. O sea, aquí no importa si es hombre o mujer, pero lo que sí deben saber es el rango normal de tensión arterial. En mujer es menor al del hombre. Entonces, ya vimos tensión arterial, ya vimos glucosa, entonces ya podemos ir relacionando un poco lo de síndrome metabólico. En las personas con síndrome metabólico vas a encontrar resistencia a la insulina, tensión arterial elevada y ahora vamos con la parte del perfil lipídico. Entonces, ¿cuáles son los niveles normales de los lípidos en la sangre? Básicamente, aquí no hay estandarización, no hay tanta estandarización. Yo no encontré nada en la norma así como tal, súper concluyente. Entonces, los triglicéridos normalmente se toma con que deben ser, o sea, los triglicéridos deben estar menor a 150 miligramos sobre decilitro, el colesterol total menor a 200, el LDL incluso se llega a ver en algunos lados menor a 130, esto es como lo más común, menor a 130, y el HDL debe ser mayor a 40. Entonces, ¿qué es dislipidemia? Ok, yo puedo tener aumento de triacilgliceroles, aumento de colesterol, disminución de LDL, disminución de HDL y elevación de LDL. Esto es dislipidemia. O también solo puede ser que, por ejemplo, el LDL esté normal, pero el colesterol esté elevado, los triglicéridos estén abajo, el HDL estén abajo, esto igual es dislipidemia. Dislipidemia es que básicamente alguna de las lipoproteínas o del colesterol esté por encima o por abajo de su rango normal. Eso es dislipidemia. Yo les recomiendo más que este cuadrito, o sea, más que basarse en este cuadrito, básense en este. Este me gustó más. Es mejor esta parte en donde dice deseable. Yo me basaría en esa. Entonces, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar síndrome metabólico? Los que más se usan son los criterios de la OMS y de la ATP3. Entre esas dos, el mejor es ATP3. La OMS, tengo mis problemillas con la de la OMS, porque, por ejemplo, en la OMS te pone que ni siquiera la obesidad cuenta como un factor concluyente para síndrome metabólico, directamente te ponen IMC elevado. O sea, si tienes 25 como tal, ya es IMC elevado, y tienes sobrepeso, pero por nada tienes sobrepeso y ya es un criterio para tener síndrome metabólico. Entonces, yo por eso digo que ATP3 es 1000 veces más confiable. La mayoría de los doctores están de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? En la de la OMS es que tenemos el IMC elevado como un criterio y en la ATP3 es específico. Obesidad abdominal en base a circunferencia de la cintura. En hombres mayor o igual a 102, en mujeres mayor o igual a 88. Esos son los criterios para decir, ok, aquí yo ya tengo un punto para decir que el paciente tiene síndrome metabólico. Aquí, en el segundo punto de triacilgliceroles séricos, tanto la OMS como la ATP3 comparten el punto de que mayor o igual a 150 o que el paciente tenga tratamiento por triglicéridos elevados es otro criterio, ¿ok? HDL sérico comparten lo mismo, que el HDL en hombres sea menor a 40 o que en mujeres sea menor a 50 o que el paciente esté en tratamiento por colesterol HDL disminuido, igual es un criterio. Esto lo comparten tanto ATP3 como la OMS. Tensión arterial, igual lo comparten. Mayor o igual a 130-80. En ambos criterios, o sea, tanto en la OMS como en la ATP3 se considera como algo para decir el paciente tiene síndrome metabólico o que el paciente esté en tratamiento por hipertensión arterial. Dígase que esté tomando un YECA, algún ARA, yo qué sé, incluso algún diurético, ¿ok? Básicamente estos son tratamientos para la hipertensión. Si está tomando alguno de esos, es un criterio. Si te dice el paciente, por ejemplo, estoy tomando captopril, es un criterio, ¿ok? Algo así.
o sea, chance y el más común que les van a poner, por ejemplo, en sus casos clínicos es el captopril. Así de, estoy tomando captopril, es decir, estoy en tratamiento por hipertensión. Es un criterio para decir tengo síndrome metabólico, ¿ok? Ahora, resistencia a la insulina. Por eso igual la OMS no es súper confiable porque aquí tenemos resistencia a la insulina, pero aquí tenemos rangos establecidos de glucosa plasmática. ATP3 dice que la glucosa en ayunas, o sea, glucosa capilar en ayunas mayor o igual a 100, ya se considera como un criterio. O que el paciente esté en tratamiento por glucosa sanguínea elevada, dígase diabetes o resistencia a la insulina. En los pacientes con resistencia a la insulina se les suele dar metformina. Entonces, si el paciente está tomando metformina, igual es un criterio, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Pi. Va. Sí. Aquí les puse este cuadrito súper famoso que el departamento siempre pone. Es un clásico, que son los tachecitos para decir, este bro tiene síndrome metabólico o no. Entonces, básicamente fue lo que vimos en la diapositiva pasada. En los que la gente se basa realmente la ACE y esto, IDF, a nadie le importa, pero lo pueden llegar a preguntar. Pero ustedes básense en estos, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto. Triglicéridos séricos mayor o igual a 150 son criterios tanto para la OMS como para la ATP3. HDL menor a 40 miligramos en varones y 50 miligramos en mujeres, lo comparten. Presión arterial mayor o igual a 130/85, lo comparten. Insulinoresistencia, la ATP3 no lo pone, pero la OMS sí. Glucosa en ayunas mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. ATP3 lo considera, la OMS no. O sea, esto es curva de tolerancia oral. La glucosa en 2 horas, ¿ok? Ni la ATP3 ni la OMS consideran la curva de tolerancia oral a la glucosa como un estándar. Pero si se los ponen a ustedes en algún caso de IBC, se los van a poner con que el paciente fue diagnosticado con resistencia a la insulina, con su curva de tolerancia oral, y les van a poner que tenían, por ejemplo, 199 a las 2 horas de su curva de tolerancia oral, ya es resistencia a la insulina. Entonces, ya lo puedes tomar como un criterio de la OMS, porque la OMS sí considera resistencia a la insulina. Pero si les ponen 200, ya es diabetes y ya es un criterio de la ATP3. Entonces, si se fijan, tienen ahí sus esencias, cada uno, y hay que saber interpretarlo. Entonces, por eso les puse las tablas con los valores, para que los tengan en cuenta. Obesidad abdominal. La ATP3 lo considera, pero la OMS no. Índice de masa corporal elevado, la OMS sí lo considera y la ATP3 no. Pero si se fijan, la gente con obesidad sí tiene un IMC elevado, pero la gente con sobrepeso no. Entonces ahí se contradicen. ¿Ok? Entonces, microalbuminuria, esto X, la OMS sí lo considera, pero la ATP3 no. Factores de riesgo y diagnóstico. Ahora, ¿cómo yo voy a diagnosticar síndrome metabólico a partir de estos criterios? Si el paciente cumple con más de 2 de estos criterios, de acuerdo a la OMS, yo ya puedo diagnosticar síndrome metabólico. Pero para la ATP3 yo debo de cumplir 3 de estos y tener insulinoresistencia. Dígase diabetes o prediabetes, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Pi. Va. Entonces, recuerden estudiar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, vamos a repasarlo rápido. ¿Alguien se sabe el tratamiento del síndrome metabólico? Farmacológico y no farmacológico. O cualquiera de los dos. A ver, adelante. Estatinas. Ok. Lo de A ver, ¿quién llevar levanta una la mano? alimentación Vas. y ejercicio. ¿Mande? Perdón, no te escuché. Buena alimentación y ejercicio por lo menos 30 minutos diarios. Exactamente. A ver, vamos por partes. Sabemos que el síndrome metabólico tiene varios componentes, ¿no? Dígase obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, a la obesidad, ¿cómo la puedo tratar? Haciendo ejercicio. Entonces, este ejercicio debe ser aeróbico, que eleve la frecuencia cardíaca en un 65%, ¿ok? Entonces, ya vimos cómo se trata la obesidad. Además del ejercicio, se puede, o sea, también se debe complementar con dieta,
¿qué dietas se recomiendan? Esto lo van a investigar, o sea, se supone que lo investigaron ustedes o se los dieron sus profes, la dieta DASH o la dieta mediterránea. ¿Ok? Mediterránea. Entonces, dieta DASH, buscas reducir 1 gramo de sal. Básicamente, con tu dieta buscas disminuir 1 gramo de sal para bajar hipertensión, o sea, para controlar la hipertensión y la obesidad. Y la dieta mediterránea es una dieta que casi no se usa para síndrome metabólico, sino que es más para diabetes, porque básicamente es una dieta que tiene alto consumo de proteína y de aceite, o sea, ácidos grasos no saturados. O sea, comen mucho pescado y en eso se basa la dieta DASH. Ahora, igual, algo que no se considera, que yo digo que está mal, son los pacientes que, por ejemplo, son vegetarianos o veganos. ¿A ellos qué? ¿Qué les das? Porque la dieta mediterránea sí contempla el consumo de huevo. Pero pues, ahí están las discrepancias, ¿no? Entonces, dieta DASH, dieta mediterránea, ejercicio. Eso para la obesidad y para la hipertensión. Ahora, para la diabetes, te das metformina. O sea, es el clásico. Obviamente hay 1000 tratamientos para la diabetes, pero el que ustedes deben saber ahorita, metformina. Ya lo habían mencionado antes, para el colesterol, estatinas, y también, o sea, para la hipertensión igual se pueden usar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se conocen como IECAS. También puedes dar ARAS, puedes dar diuréticos tipo tiacida, entonces diuréticos tipo tiacida. Todo eso es para tratar hipertensión. Y tú como médico debes saber qué darle al paciente, porque por ejemplo, no le puedes dar o sea, no es lo mismo tratar a un anciano que tratar a una persona de 20 años. No es lo mismo tratar a un obeso que a alguien con su peso normal. Entonces, también el tratamiento debe ser individualizado, pero esto es lo que ustedes deben saber ahorita. Así de que del tratamiento dieta DASH, qué se le puede dar para hipertensión, qué se le puede dar para diabetes, y cómo, o sea, lo del ejercicio, que es aeróbico para elevar frecuencia cardíaca de 50 al 65%. Eso es todo lo que tú debes de saber sobre la fisiopatología del síndrome metabólico. No debes de saber más, de verdad, no. Y pues ya eso sería todo. O sea, como tal de síndrome metabólico, que es un tema extenso, importante y que tiene sus cosillas, es eso, lo que deben de saber. Ahora, voy a dejar de compartir. Ahora, respecto a lo del embarazo. Estudien lo que yo les recomiendo para que no se hagan bolas. Estudien lo de los signos, lo del signo de Piscasec, lo del signo de, o sea, todos estos, ¿no? Estudien esos, en qué semana de gestación se pueden encontrar. Hay algunos que son súper fáciles de acordarse porque, por ejemplo, el signo de Chadwick, que se pone azul, ¿no? Todo eso memorícense, o sea, de verdad, o sea, entiéndanlo, pero igual memorícenlo. ¿Qué más deben de saber? Los niveles de hormona gonadotropina coriónica. Y también, por ejemplo, recuerden que si el nivel de hormona gonadotropina está... Tienes tu micrófono. Me fui y volví a llegar. Lo de cuando los niveles de hormona gonadotropina están súper elevados, piensen igual en un embarazo gemelar, ¿ok? O sea, todas estas cosas que ya vieron en embrio y todo esto, recuérdenlo. Por eso es IBC, integración básico-clínica, ¿no? Supuestamente. ¿Qué más? ¿Qué más deben de saber de embarazo? Obviamente, la parte de exploración ginecológica, te odio embarazo molar, sí. Es triste, pero sí. ¿Qué más? A ver, dejen recuerdo.
¿Sí me escuchó? Es que mi internet anda fallando, la verdad. ¿Sí me escuchó? Te tragaste otra vez, Shu. Ay, yo sí los escucho. ¿Me escuchan? Sí, ya te Sí, ya escuchamos. te Ah, ok, escuchamos. ok. Ay, perdonen mi internet esta vez. La verdad anda bien feo. No te preocupes. Ay, esperen, voy a dejar de grabar para que no se escuche el chisme.